Imagina un tipo tan temido que no necesitaba disparar para ganar una batalla. Su sola imagen paralizaba a sus enemigos. Con humo saliendo de su cabeza y fuego de sus ojos, parecía el mismísimo demonio. Pero no era ficción, era real y lo llamaban Barba Negra. Pero, ¿quién fue Barba Negra en realidad? Barba Negra no nació como pirata, se llamaba Edward Teach, aunque algunos lo llamaban como Dash. Era británico, probablemente de Bristol, y como muchos hombres de mar de su época, empezó su carrera como corsario. Durante la Guerra de Sucesión Española, en 1701 y 1714, combatió bajo bandera inglesa contra barcos enemigos. Cuando la guerra terminó, miles de corsarios quedaron desempleados, pero con barcos, armas y sobre todo experiencia. Muchos de ellos, incluido Teach, se convirtieron en piratas y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Pero, ¿cómo nació esta leyenda? Barba Negra no era un simple ladrón de mar, era un genio del miedo. Sabía que en el mar no siempre gana el más fuerte, sino el que más infunde terror. Así que creó un personaje, la barba larga y negra, trenzas con cintas, mechas encendidas bajo el sombrero que soltaban humo y su enorme figura sobre la cubierta de su barco. No era necesario pelear, muchos se rendían solo al verlo. Y esto para él era eficiencia. En 1717 capturó un enorme barco francés, la Concorde. Lo armó con 40 cañones y lo renombró Queen and Roberts. Ese fue el inicio de su reinado en el Caribe. Con esa nave bloqueó puertos, interceptó rutas comerciales y puso en jaque a colonias enteras. Era rápido, imponente y casi imparable. Pero no navegaba solo. Mantuvo alianzas estratégicas con otros piratas como Stede Bonnet y reclutó a marineros de todo el mundo. Tenía carisma, liderazgo y sobre todo una gran visión. Pero, ¿realmente era violento o solo era astuto? Aunque su imagen daba miedo, Barba Negra no era tan sangriento como lo pintan. La mayoría de sus saqueos se resolvían sin disparos. Usaba la intimidación, la reputación y la negación. Por ejemplo, en 1718 bloqueó el puerto de Charleston en Carolina del Sur. Secuestró a varios ciudadanos importantes, pero solo exigió medicinas. No pidió oro, no mató a nadie. Planeó la operación al detalle, se retiró con lo necesario y dejó la ciudad temblando. Eso no es brutalidad, era estrategia pura. Pero con tanto poder, los gobiernos empezaron a verlo como una amenaza seria, especialmente el gobernador de Virginia, Alexander Spotswood. Barba Negra se había retirado temporalmente a Carolina del Norte e incluso recibió un perdón oficial, pero no dejó de piratear. El gobernador decidió actuar sin permiso legal. Enviaron a un teniente joven, Robert Maynard, con 2 barcos armados. Lo que venía no sería una batalla común. Barba Negra mantenía una tripulación fiel, no por miedo, sino por reparto justo y decisiones calculadas. La vida en su barco era más organizada de lo que muchos imaginan. Había códigos, votos e incluso reglas democráticas. En una época donde los marineros eran maltratados por las armadas oficiales, la piratería ofrecía libertad, igualdad y un gran botín. Por eso tantos hombres lo seguían, por eso tantos murieron por él. El 22 de noviembre de 1718, cerca de Ocracoke, Carolina del Norte, Barba Negra fue emboscado. El teniente Maynard escondió a sus hombres bajo cubierta. Cuando Barba Negra abordó, creyendo que era un barco fácil, los marinos británicos saltaron como trampa. Se desató una lucha brutal, cuerpo a cuerpo, espada contra sable, pistola contra pistola. Barba Negra recibió 5 disparos y más de 20 heridas de espada antes de caer. Tuvieron que cortarle la cabeza para asegurarse de que había muerto. Su cabeza fue colgada del mástil como un trofeo, su cuerpo fue arrojado al mar. Pero su historia no terminó ahí. Incluso muerto, Barba Negra seguía dando miedo. Marineros juraban ver su cuerpo nadando alrededor del barco.
Su nombre fue prohibido en algunas regiones. Su tesoro nunca fue encontrado. Y su imagen, con fuego, humo y barba negra, quedó grabada para siempre como símbolo de poder, astucia y rebelión. Barba Negra no fue el pirata más rico, ni el más longevo, pero entendió algo que muy pocos de su tiempo supieron aprovechar: el poder de una imagen, el miedo como herramienta y el arte de controlar sin necesidad de destruir. Su historia no es solo la de un hombre con sable y cañones, sino la de alguien que rompió las reglas del juego y construyó su reputación con inteligencia, presencia y estrategia. Murió joven, como muchos en ese mundo brutal, pero su nombre siguió cruzando océanos durante siglos. Y tal vez ese sea su mayor legado: haber demostrado que incluso en el caos hay lugar para quienes no solo quieren sobrevivir, sino dejar una huella que nadie pueda borrar. Porque al final, no todos los piratas buscaban oro, algunos buscaban ser recordados.